Y amigos, bienvenidos a un programa que tendremos Diálogos con Causa con el doctor Javier Martínez. En lo particular, es un amigo, doctor, bienvenido. Gracias, muy buenos días. Muy buenas noches, perdón. Sí. Estás un poco nervioso. Nervioso, sí. Mira, doc, pues la verdad es un amigo del doctor Javier Martínez y vamos a leer brevemente sus semblanzas, si me lo permites. Claro que sí, adelante. El doctor Javier Martínez Cruz es director general de IA Data Premium, vocal ejecutivo de Inesle, técnico en la Cámara de Diputados, profesor de la Universidad Iberoamericana, doctor en Derecho, doctor en Pensamiento Complejo, maestro en Administración Pública, especialidad en Finanzas Públicas, medalla Alfonso Caso, licenciado en Administración, fuiste coordinador de asesores del Senado, excomisionado del Infoem, profesor también en la UAM Azcapotzalco, profesor YAP Hidalgo E&M, doctor en gestión estratégica. Entonces, ¿cuántos doctorados tienes? 3 doctorados tenemos, gracias a Dios. Ok, 3 doctorados. 3 doctorados. Ok, pues entrando en materia, me llama la atención la medalla Alfonso Caso 2015. ¿Cómo se logra la medalla Alfonso Caso? ¿Cómo compites? Pues más que competencia, fíjate que la vida me ha dado la oportunidad de poder cursar o estar dentro de las 3 escuelas públicas nacionales. En mi primera etapa estuve en el Politécnico, en la Ingeniería de Comunicaciones Electrónica, en Zacatenco. Estuve inmediatamente y paralelamente en la UAM Azcapotzalco, donde estudié la licenciatura en Administración. Y después, ya en mi desarrollo profesional, tuve la oportunidad de ingresar a la FES Zacatlán, que me recibió y que me dio la oportunidad de estudiar la especialidad en Finanzas Públicas. Esa especialidad pues me permitió ser el alumno más destacado de 2015 y se me otorgó la medalla Alfonso Caso por precisamente sobresalir en promedio, pero además por haber obtenido mi título y mi examen vía conocimientos generales. Entonces, esa fue la razón por la que tuve oportunidad de tener la medalla. Ok, doc. Me gustaría una parte, ¿quién es desde la parte filosófica, humana, quién es el doctor Javier Martínez? ¿Cómo te defines a ti? Pues me defino como una persona que está agradecida con la vida, está agradecida con Dios, está agradecida con este país, que es un país bondadoso. Yo vengo de orígenes muy complicados, de limitaciones económicas, de provincia. Soy del Estado de México, del municipio de Coyotepec, y vengo de padres que pues no tuvieron la oportunidad de estudiar, pero que el sistema educativo en México, un sistema educativo público y de muy alta calidad, me permitió obtener de formación pues 3 carreras. Soy ingeniero por el Poli, soy licenciado por la Metropolitana, licenciado ya en Derecho, pero además siempre tuve la oportunidad de estudiar en el sector público y ser becado. Entonces, seguí mi trayectoria tanto académica, hoy tengo 3 doctorados, 2 maestrías, un máster en España, estas 5 especialidades, entre ellas la de la FES Zacatlán. Entonces, he tenido una formación académica muy fuerte, pero paralelamente tuve la oportunidad de ser servidor público durante 25 años. He servido a mi país tanto en el ámbito municipal, estatal, federal, y paralelamente me apasiona y he estado formándome y compartiendo en la aula, que creo que es un complemento fundamental, sobre todo para el diseño e implementación de las políticas públicas. Entonces, ¿cómo se define Javier Martínez? Como una persona que ha tenido la oportunidad de tener todos los aspectos: desarrollo académico, doctrinario, profesional, práctico, diseñador de políticas públicas, pero sobre todo una persona, porque así me formaron con esos valores y así quiero servirle a mi país, comprometido con el fortalecimiento de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, ¿sí?, la transparencia y la rendición de cuentas. Hay que formar instituciones y seguir fortaleciéndolas, y creo que esa es
la visión con la que una persona que es un siervo para hacer de este Estado de Derecho y de instituciones fuertes un país consolidado. Y esa es la visión. Oye, Doc, ayer veía una película de la campeona de ajedrez, la primera mujer que le gana a Gary Kasparov, y entonces veía que tenía un maestro en la mañana, un maestro en la tarde y un maestro en la noche de ajedrez. Las tres hermanas no tenían una situación económica privilegiada, pero lograron el objetivo. Entonces la reflexión es, si menos del 1%, de acuerdo a los estudios, el 3% en este país tiene licenciatura, el 1% maestría y menos del 1% tiene doctorado. ¿Cómo llegaste a tener 3 doctorados si venías de una situación que no había privilegios? O sea, ¿cuál fue? O sea, ¿cómo lo resumirías? Pues yo creo que aquí la parte fundamental me la marcó mi papá. Okay. Mi papá, cuando tenía 8 años, me entero, por una pregunta que le hago de matemáticas, que él no sabía ni escribir. Entonces él decide al siguiente día incorporarse a la nocturna y él empieza a darme mi primera formación pues en la primaria, pero posteriormente el rol cambia. A mí me pide que yo ahora le enseñe y es una persona que trae una necesidad de enseñar. Y para poderle enseñar tenía que hablarle con un lenguaje sencillo. Entonces yo tenía que regresar con mis profesores y preguntarle. Entonces esa imagen y ese actuar de mi padre me dejó con una pues espina muy clavada. Avanza, capacítate, aprovecha las bondades que nos da México, que es una educación pública gratuita. Claro. Entonces siempre tuve la oportunidad de ser becado. Por ejemplo, cuando me enteré que el CIDE, donde soy egresado, claro. me pagaba por estudiar, bueno, no me pagaba, me daba una beca, y lo único que me pedía es que estuvieran dentro o que cumpliera con el programa de excelencia. Entonces, la verdad, tanto mi formación en licenciatura y maestrías fue siempre dentro del esquema público y que pudiera. Posteriormente, ya los doctorados, en mi desarrollo en el Senado, por ejemplo, el doctorado en gestión estratégica y políticas de desarrollo en la Anáhuac, me paga el Senado, el que puede estudiar el doctorado precisamente por las actividades que realizaba en el Senado. Ya posteriormente el doctorado en Derecho, como cuando me nombran comisionado, pues yo tenía que tener una formación robusta en Derecho. Ahí sí yo decido precisamente con mi sueldo pagar mis posgrados en Derecho, que lo hago en la Barra Nacional de Abogados, y posteriormente el doctorado en Pensamiento Complejo lo hago porque yo traía ya una necesidad de entender cuál era el concepto de transdisciplinariedad. ¿Por qué hoy ante problemas que no tenemos soluciones buscamos encontrar ese equilibrio? Entonces, eso es lo que he encontrado en este país. Y en este país, la verdad, quien diga que no se puede, pues es simplemente poner un pretexto. Claro. Hay formas y hay maneras, y el mejor ejemplo es, yo no tuve que gastar ni un peso, me suscribí al sistema público y aquí están las consecuencias. ¿Disciplina? Disciplina, compromiso, ¿sí? Yo tenía en mi papá el mejor auditor que me evaluaba, porque él me decía, a mí no me vengas a decir por qué una ecuación diferencial, dime cómo se aplica y explícamela de manera sencilla, que yo sepa que es un vector, que me digas claro. por qué el pi sale de dividir el perímetro entre el diámetro, explícamelo y dime para qué sirve. Entonces claro, el acuerdo de mínimos. Exactamente, si yo lo entiendo, claro. lo aprendiste bien, si no lo entiendo, no lo has aprendido. Claro, no podías enseñar. Exacto. Ahora, vamos a entrar en materia, hoy te vamos a tener una entrevista con el doctor, podemos hablar de varios temas, pero nos vamos a enfocar en violencia digital. Así es. Pero si me lo permites antes, doctor, me llamó mucho la atención cuando me dijiste que le encontraste los 8 errores al libro de Baldor. Todos conocemos el libro de Baldor en la preparatoria, lo llevábamos, para mí fue muy complicado, por eso a veces lo digo, estudié Derecho, licenciatura en Derecho, maestría en Derecho y doctorado en Derecho. Y algo que me llamó la atención es eso, o sea, le encontraste los 8 errores al libro de Baldor. Muy brevemente, ¿cómo? O sea, la verdad, te quiero hacer esa pregunta desde hace mucho tiempo. Fíjate que una de las cosas que mi papá, en su entender,
al niño que tenía en ese tiempo 8 años, muy entusiasmado, ni siquiera un libro nuevo. El primer libro que mi papá llega un día a la 1 de la mañana y me dice, te lo compré, hijo, es el libro de Baldor. Que pues como sabemos el libro de Baldor en esas versiones estaba cosido. Sí. Pues sí. al tener yo ese libro y además enfocarme, por eso estudié ingeniería en mi primera etapa, en la vocacional también, me llamaban mucho las matemáticas. Entonces parece increíble, pero a mí cuando traigo un estrés muy fuerte o traigo mucha carga de trabajo, las matemáticas me relajan. Okay. Entonces encontré en ese libro y dividido en estas secciones y además en las diferentes etapas o en las diferentes fracciones de las matemáticas, la posibilidad de estar haciendo los ejercicios, todos. Entonces, pues era la forma en que complementaba y lo tomaba como una etapa de relajación, estar resolviendo los ejercicios de álgebra. ¿Y así los encontraste? Y así los encontré, porque además, pues ya los revisé 3 veces. Hoy tengo… Pero cuando encontraste esos 8 errores, ¿a quién se los enviaste y le dijiste estos son los 8 errores? No, yo nada más los identifiqué, los encontré, que creo que también en estas revisiones se han hecho, porque ahora, digo, en las últimas ediciones ya no vienen los 8 errores. O algo, no sé, pero ya no vienen. Yo al menos tengo los nuevos libros, digo, porque el otro me lo acabé, se deshogó. Claro. Pero así fue la razón. Y la verdad, hasta la fecha, la forma en que cuando me siento o me quiero salir de esta presión que estoy ponderando, además utilizo muchas matemáticas, análisis económico del derecho lo llevo, entonces permanentemente regreso a ese libro que es de cabecera. O sea, tú sí puedes entender la ponderación de los derechos de Robert Alexis. Yo cuando tuve esa carrera, esa materia en la maestría en Derecho, que nos dijo, vamos a ver Robert Alexis, la ponderación de los derechos, y vi la fórmula, o sea, piensas que no vas a llevar matemáticas. Llevas matemáticas, ¿no? De hecho, es complicado lo de Robert Alexis. Fíjate que para ti no es complicado. Yo precisamente me adentro al derecho con una obra que un amigo mío me recomienda, La lucha por el derecho, de Rudolf von Heeren. Claro. Es el primer libro con el que me adentro. Y me llama mucho la atención el concepto, ¿no? O el título, La lucha por el derecho. Entonces me empiezo a adentrar y me gusta, sobre todo, el tema de los derechos fundamentales. Mi tesis doctoral es ponderación de, análisis, acceso a la información pública y protección de datos personales, un modelo de armonización. Y yo incorporo ahí precisamente el test de proporcional de Robert Alexis, pero no solamente el de él, sino de otro gigante también del derecho que es Ronald Dworkin. Sí, claro. Y Ronald Dworkin utilizó todo su test de razonabilidad. Sí. Cuando veo la fórmula de Robert Alexis, de hecho, en mi tesis yo modifico la fórmula de Robert Alexis, porque retomo muchas de las críticas que le hacen, porque si vemos la fórmula de Alexis, es una fórmula aritmética. Claro. Entonces, claro que sí nos espanta cuando vemos números y ponderación, o la famosa prueba del peso, ¿no? Sí, claro. Pero lo que yo le hice es, por ejemplo, a las necesidades de México, es adaptarlo en un concepto que lo pudieran entender todos. Y que lo necesitamos aquí para hacer ese test. Lo mismo que te decía tu papá sobre que yo te entienda ese acuerdo de mínimos. Lo mínimo, lo que tenías que hacer también en las tesis, yo creo que me pasó lo mismo, pues de qué sirve una tesis que solamente tú le vas a entender. Y que no sirva para, por ejemplo, ahorita para ponderar estos derechos. A mí me sirve, mi tesis me sirve ahorita para ponderar acceso a la información y protección de datos personales. Por ejemplo, Doc. Y bueno, pues ya entrando en materia, ¿cuáles son los alcances de la violencia digital y cuáles son los retos en México que se presentan en el actual contexto político, social y de transformación digital? De hecho, nosotros hoy en México está viviendo un fenómeno verdaderamente avasallador, está encontrando unos retos porque llegamos tarde a esta transformación digital. México tiene reconocido el derecho a las tecnologías de la información, lo hicimos en 2013. Nosotros modificamos el artículo 6 y hoy, por ejemplo, el derecho a acceder a las aplicaciones en los bancos, el derecho a hacer trámites en línea, lo tenemos desde esa fecha. Pero
acabamos de hacer una agencia de transformación digital y telecomunicaciones, modificamos nuestra ley de telecomunicaciones, modificamos y eliminamos la Ley General de Mejora Regulatoria y hicimos una ley nacional de eliminación de trámites burocráticos. Hoy tenemos un compromiso con esta transformación digital, pero también vemos que estamos enfrentando lo que muchas de las veces desatendimos. Cómo se ejercen los derechos y las libertades en el ciberespacio, cómo estar coordinándonos con el avatar de las tecnologías o con este nativo digital, donde muchas de las veces se sienten con libertades para violentar derechos. Entonces, hoy escuchamos que no hay día donde estemos hablando de violencia digital, claro, contra sectores vulnerables, principalmente mujeres, claro, donde encontramos también demandas y rechazos de periodistas, de medios de comunicación. Dicen, es que estás limitando mi libertad de expresión, me estás judicializando y estás siendo un Estado autoritario. Debemos de entender que los derechos no son absolutos y los derechos tienen limitaciones y entramos en un mundo donde se están encontrando permanentemente. Si en el mundo físico tenemos que ponderar, imaginemos en un mundo digital donde pareciese que no hay fronteras, no hay límites, y si hay límites. Claro. Y es un Estado de Derecho y se tiene que entender que aquí hay leyes y hay instituciones que se tienen que respetar. Ahora, ¿cómo debemos ponderar los derechos fundamentales en México para garantizar un Estado de Derecho y la vigencia de las instituciones? Esto precisamente ha sido el debate y se ha dicho, si en la Constitución establece durante los 136 artículos y principalmente los primeros 28, de manera explícita cuáles derechos se reconocen y todos tienen el mismo peso y la misma necesidad. Cuando estos derechos se llegan a encontrar, ya el Poder Judicial establece este test de proporcionalidad, se reconoce que se tienen que cumplir las etapas de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Es muy difícil y hemos aprendido durante toda la formación de estas resoluciones del Poder Judicial. Cuando este fenómeno se traslada al ciberespacio, pareciese que esas fronteras que están claramente identificadas no son tan claras. Por eso hoy, por ejemplo, el mismo test de proporcionalidad, el modelo de Robert Alexis, se ha trasladado y lo ha hecho, por ejemplo, un doctor de Estonia, que es el doctor Marsus, y ya ha hablado de la fórmula del equilibrio. Y es lo mismo, y lo que dice él, así como en el mundo físico, los derechos se tienen que ponderar y encontrar el equilibrio para garantizar el criterio pro persona, para hacer o decidirse por la ley que más proteja a las personas. En el mundo digital sigue vigente los derechos humanos, las libertades, la seguridad. Y es ahí donde tenemos que entender pues que el Estado tiene que estar presente, pero no solamente el Estado, los desarrolladores, las plataformas, son fundamentales. ¿Para qué? Para garantizar. Y si no se entiende o no lo hacen, pues tienen que haber sanciones. Sí. Y ese es ahí donde viene el conflicto. ¿Hasta dónde mi derecho puede avanzar o puede ser limitado? ¿Hasta dónde tu derecho esté transgrediendo el derecho de otra persona? Sí. Sí, Jean-Paul Sartre decía eso, ¿no? Que mi derecho termina donde empieza el otro. El otro. Y el principio de pro persona que mencionaste de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, el principio promine, ¿no? Así es. Buscar la máxima protección de los derechos humanos. Hablan que es el derecho de los derechos humanos, ¿no? Así es. Entonces, y el debate que actualmente se tiene respecto entre la privacidad contra la libertad de expresión, contra la violencia política de género en México, ¿cómo se debe atender desde ese test de proporcionalidad? Este fue un debate que a lo mejor nosotros no pusimos atención en México, pero por ejemplo cuando estas plataformas o estos medios de comunicación que nos aseguraron que era encriptado, que era seguro, el caso WhatsApp, no sé si recuerdas cuando se hace un debate porque nos dicen en ese momento que se pueden compartir tus números. Sí. En Europa, por ejemplo, se prohibió. Sí. Dijeron, no puedes entrar porque no me garantizas tú que estés violentando o que tengas conocimiento de las conversaciones. En México lo aceptamos y de hecho nosotros hoy tenemos dos modalidades. Nos dicen cuando el número aparece como empresa, estamos aceptando que se puede estar monitoreando. ¿Qué pasó en ese momento?
se permitió en México que fuera un medio de comunicación, pero de medio de comunicación privado. Nos garantizan encriptamiento. Cuando hoy vienen a decir que por una conversación entre privados, donde está a lo mejor hablándose o alguien considera que le están haciendo un daño, pero no es una red pública o no es una plataforma pública, no puedes transgredir esa gran barrera que es la privacidad, porque es una conversación privada, no es abierta. Explícanos específicamente esa sentencia de WhatsApp que comentábamos en estos días. Así es. ¿Cómo se llama la sentencia, primero que nada? ¿Cómo inicia? La sentencia inicia porque hay una persona que comparte mensajes de WhatsApp entre personas que hablaban de una exdiputada o diputada. Pero era una comunicación privada. Era una comunicación privada. Es decir, si tú y yo tenemos una comunicación entre WhatsApp, ¿no? Así es. Así inicia. ¿Qué pasa posteriormente? En esta comunicación. En esa comunicación alguien se la muestra de la persona que estaban hablando y ella invoca violencia política, violencia digital de género. Y obviamente dice, sí, el concepto y la modalidad existe, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, pero es en plataformas abiertas, donde uno decide subir en estas plataformas diferentes comentarios, diferentes opiniones, y estamos sujetos a que en lo público, si es un servidor público, pues tiene un umbral de protección menor. Si es una persona que ha decidido ser pública porque así establece su estado, adelante. Pero si es privado, no tienes por qué intervenirlo. Entonces ahí estaríamos violando la Constitución. Estarías violando el artículo 16, párrafo segundo, que establece mi protección de datos. ¿Dónde? En cualquier medio. Así sea electrónico, sea de manera física, no lo podrías creer. ¿Y hasta en un correo electrónico podría ser? Hasta en un correo electrónico. Que yo te envío, tú me envías. Y que lo estés compartiendo. De hecho, hoy nosotros. Si yo lo comparto, eestoy violando. La privacidad. La privacidad del artículo 16 constitucional. Porque es una protección de datos. Párrafo. No, es el segundo párrafo. El segundo párrafo. El segundo párrafo del artículo 16. ¿Qué pasa después con esta sentencia? ¿Cómo resuelve? La primera resolución le da la razón a la que invocó violencia. A la presunta víctima. A la presunta víctima, con los argumentos de que dicen, y sí es cierto, dice, es que hubo una afectación a su patrimonio moral, es correcto. Un daño moral. O sea, pero una violencia política de género. Pero si fuese en una red pública. Pero esta es una conversación entre particulares. Entre particulares. Es como cualquier conversación que tenga, yo puedo hacer referencia a algún político, pero es en un espacio privado entre tú y yo. Claro. No tienes por qué llevarlo, que es lo que resuelve ya. Pero primero le da la razón. Le da la razón. Le da la razón que sí es violencia digital. Digital y la violencia digital de género. De género. Contra esta persona por los comentarios que se hicieron, que además dañan su prestigio. Y le ordenan, ella recurre y la sancionan. Le ponen una sanción, entre ellos que le van a, pues las clásicas, ¿no? Claro. Que va a tomar un curso, que va a tener que bajar la conversación, ofrecer una disculpa pública, que resuelve y ella recurre y lo traslada al nivel federal, que es la resolución que estamos viendo del. Y en la resolución federal. Pues como debería de ponderar. ¿Cómo lo fundamenta en este Lo fundamenta caso? Eso, exactamente. No puedes estar violentando la privacidad para querer invocar. O sea, se hablan de ellos, pero no puedes, ¿sí?, estar violentando un derecho como es la privacidad para decir que están haciendo violencia política de género. No es un espacio que esté en redes. ¿Si fuera un espacio público? Exacto, ahí sí. Y ya lo vimos. Hay, por ejemplo. Como el caso de Fox. ¿Recuerdas que el caso de Fox? El caso de Fox. En Twitter, bueno, hoy X, que lo bajan. A mí me lo preguntaron en una entrevista hace poco, hace unos meses, y fue el día que Fox hace un comentario, ¿no? En redes sociales, en Twitter X, y me preguntaban, entonces, él no era servidor público, pero era militante de un partido. Así es una figura pública. Es una figura pública. Y entonces, ahí sí, como era una red pública. Exactamente. Tú estás en el caso de entonces, para nuestros amigos, ¿cómo bajamos esto? Para que lo entiendan.
Yo creo que, y la Corte en las últimas resoluciones, por ejemplo, de daño moral o esta daño violencia, moral. sí, han planteado precisamente, y la verdad, ha establecido una serie de criterios donde nos ponen 3 categorías, Ok. ¿sí? Servidor público. Un servidor público está sujeto a este escrutinio público. ¿Por qué razón? Porque recibe recursos públicos Claro. y hace actos de autoridad al amparo de una serie de Sí, ordenamientos lo que tú dijiste, que el umbral es más bajo en un el servidor umbral, público. aunque no por ello se tengan que avasallar toda su privacidad y sus datos. Por ejemplo, en el caso de la delegada Alexandra, Ajá. Que con mucho respeto, ella está más metida a veces en las redes sociales, entonces ahí también entra un debate de ideas. Un debate de ideas y ella se está exponiendo también, obviamente, al ser y además utilizar las redes a que también pues tengan esta posible violencia, Okay. pero tendrá, pues ella está decidiendo actuar en ese espacio de plataforma pública y tendrá que jugar con las reglas que se estén exponiendo. Obviamente, lo que pueda transgredir más allá, que podría ser el siguiente nivel, que es la intimidad, Claro. ahí no tendrían el mismo poder de ponderación como para poderlo justificar. Entonces, es por eso que es tan difícil cuando te metes en ese espacio. Y luego la Corte resolvió un segundo nivel. Ok, no eres servidor público, pero eres una persona pública. Claro. Un artista, Claro. una persona que así decide estar haciendo publicación en su rol, y entonces, aunque él puede decir, yo no soy servidor público y no recibo recursos públicos, o estoy haciendo actos de autoridad, pero sí soy una figura pública y decido. Entonces, también ahí está todavía en ese escrutinio, pero así lo ha decidido, menos expuesto que el servidor, o menos obligado que el servidor público. Y luego viene la persona que dice, y la persona que está en la etapa de la privacidad. No es un ciudadano que no decide exponerse, que alguien le toma una foto, Claro. que a lo mejor en sus contactos compartieron su número sin su autorización, que estuvieron en una fiesta privada y tomaron fotos y las están compartiendo. ¿Ahí qué pasa? Ahí sí se puede invocar un daño moral. Claro. Y Porque yo no permití no que lo esas permite. fotos se compartieran. Exactamente, y eso es lo que todavía nos cuesta entender. Hay ocasiones que nos piden, oye, compárteme el teléfono de tal persona. No, tengo que pedir la autorización. Oye, fíjate que tomamos estas fotos y las voy a subir en mis redes. Pues sube lo tuyo, Claro. no subas los míos. Esto es importante, lo que nos está diciendo el doctor Javier Martínez, que nosotros tenemos que pedir autorización de compartir un número, de una foto. Entonces, bueno, son cosas que realmente hoy con la violencia digital, con la inteligencia artificial, pues tenemos que actualizarnos todos los ciudadanos. Los delitos cibernéticos. De hecho, yo ni siquiera estoy autorizado para compartir las fotos de mis hijos, de mi pareja, ¿sí? Yo no tengo por qué compartirlas si es que ellos no me autorizan. Es más, hoy el estar compartiendo fotos de los menores, ¿sí? El día de mañana estarán en todo su derecho de poder proceder contra los padres por estar compartiendo, porque es algo que, por ejemplo, en el caso de los menores están protegidos por el interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes. De esta Convención de Ginebra, que inicia con 5 artículos y acaba con 54. Esta pregunta es muy importante, doctor. Las recientes, entonces, todo esto va ligado. Estamos ya en las conclusiones. Me comentan que las recientes acciones de la Presidenta de la República y de la Gobernadora del Estado de México en materia de violencia digital contra las mujeres lograrán atender la demanda social de protección a las mujeres de una vida libre de violencia. De manera concreta, en un minuto, doctor. Muy rápido, mira, y esto lo establece muy bien el artículo 20 de la Carta de Derechos Humanos y Principios del Internet que la ONU emitió en 2015. Ellos dicen, a ver, bueno, hay derechos en materia de acceso libre, informado y garantizado en el ciberespacio. Está la protección de los datos personales, la privacidad y la intimidad a lo largo de estos más o menos 10 artículos. Pero después el artículo 20 particularmente establece las responsabilidades y deberes. Hoy debemos entender, por ejemplo, estaba viendo apenas que pues no se va a regular todavía la inteligencia artificial, pero tenemos que entender que hay responsables y hay y el Estado tiene que garantizar este Estado de Derecho, pero los desarrolladores tienen una responsabilidad. Entonces,
Hoy lo que acaba de hacer la presidenta de la República es fundamental porque se sentó con las 4 plataformas más importantes y les está pidiendo que hagan privacidad desde el diseño, no privacidad por defecto. Entonces, el acuerdo que está haciendo es ustedes desde sus plataformas identifiquen y creen algoritmos que permitan identificar violencia digital. Claro. ¿Sí? O sea, es un gran acierto de la presidenta, De la presidenta, hacer este acuerdo para también es una acción de prevención de la prevención violencia digital. y que se junten estos desarrolladores para Claro. garantizar la seguridad de todos. Doc, ¿cómo te vemos en las redes sociales? ¿Cómo te encontramos? Bueno, pues me pueden buscar básicamente por mi nombre, Javier MTZ, CRZ, me encuentran en Meta, me encuentran en Twitter, en todas las redes sociales tengo mis diferentes espacios, ahí publico precisamente todo lo que estoy haciendo. Pues muchas gracias, Doc. ¿Nos permites compartir esta entrevista? Claro que sí. Compartir las fotos y créeme que pues nos dejaste una gran reflexión. Siempre son conversaciones que inspiran. Siempre tenemos invitados que son especialistas en diferentes temas y hoy hablamos de violencia digital. Pues muchas gracias, Doc. Gracias. Pues nos vemos. Esta entrevista la tienen que ver y tienen una cita todos los martes, 7 de la noche. Que tengan una excelente noche. Buenas noches a todos.